Hola, quiero compartir contigo una porción bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 20, versículos 16 y 17. Esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Israel destruyera a estas ciudades cananeas, incluyendo niños y mujeres? También, cuando leemos el versículo 17, se encuentra una palabra y nos lleva a nosotros preguntarnos qué significa la palabra Harán en Deuteronomio capítulo 20, versículo 17. Ahí se encuentra esta palabra. Es importante que comprender primero, es importante llegar a comprender primero lo que pasa eh, en la Biblia con estas naciones. A estas naciones en su momento se les había hecho advertencias de cómo, cuál sería su fin al caer en la idolatría. Sin embargo, ellos no se retractan de hacer esto, simplemente siguen viviendo sus vidas. Cuando nosotros encontramos en el versículo 16, hablando de las ciudades, se está refiriendo al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, estas naciones cananeas. Ahí también se les hace la advertencia más adelante en el capítulo de que el pueblo de Israel no tenía que tener podríamos decir, ningún vínculo con estas ciudades, ya que estas ciudades en su momento habían sido, estaban corrompidas y al ellos unirse probablemente podrían ver aprendido de las idolatrías, de las malas costumbres que ellos tenían. En el versículo 17 nosotros encontramos la respuesta a estos cuestionamientos. Y es que en el versículo 17 se encuentra la palabra Harán. ¿Qué significa esta palabra? Según la gramática hebrea, según muestra que estas ciudades estaban bajo decreto de maldición, bajo decreto de exterminio. Ahora, cuando nosotros vemos la gramática, ahí se muestra lo que es un jifil infinito absoluto y también un jifil imperfecto. Cuando nosotros analizamos esto en la gramática hebrea, logramos ver que em, hay una intensidad y esto lleva a decir que muestra una destrucción completa. Simplemente esto se hace porque ellos se oponen a lo que Dios, a los designios de Dios. Simplemente estas cosas se dan por eso, ¿verdad? Y la gramática hebrea esto nos confirma. Ahora, según la historia, otro que podemos ver que nos puede ayudar a comprender mejor es cuando en Josué capítulo 6 versículo 18 encontramos la toma de Jericó. Vemos que también Dios ahí actuó a esta destrucción, ¿verdad? Cuando a los israelitas se les ordenó que rodearan Jericó. Vemos que probablemente esto, la mano de Dios haya obrado con un terremoto, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver que también, así como en Deuteronomio 20:17 está la palabra Harán, en Josué 6:18 encontramos esta misma palabra Harán y en esta toma que se dio en Jericó, cuando Dios da esta orden en
Josué es la misma palabra con intensidad que se da, o sea, es una destrucción la cual Dios colabora con Israel. También aquí en Deuteronomio vemos que está la misma palabra y por eso decimos que Dios, ¿verdad? Actuó, o más bien se puede decir que colaboró para que estas ciudades, Dios las entregó más bien al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que fueran destruidas totalmente. Ahora, Dios no es que en esa parte de Deuteronomio, ¿verdad? Después de estas evidencias de lo que el idioma hebreo nos da, después de que podemos ver también evidencias históricas, también se puede ver, también se cree que si se cree que esto fue por algo moral, ¿verdad? Esto fue algo moralmente ofensivo, es importante comprender que es el mismo Dios, ¿verdad? Que, que fundamenta esto de la ética. Es el mismo Dios quien hace este tipo de cosas. Y cuando vemos también la historia, en el análisis se ha visto que no fue que Dios se le ocurrió en ese momento destruir a esas ciudades cananeas solamente para que el pueblo de Israel entrara. Aquí más bien podemos ver la misericordia de Dios. Esto fue más bien un resultado de la misericordia de Dios con estas ciudades cananeas, ya que en su momento Él les dio las advertencias y simplemente eh, ellos no quisieron aceptarla. También eh, eso pasa con la... Eso pasa cuando... Esos son más bien los resultados que tuvieron estas ciudades cananeas de rechazar los designios de Dios. Es por eso que se nos hace la invitación a nosotros de rechazar toda cosa que vaya en contra de Dios y siempre aceptar sus leyes, sus advertencias y siempre andar en sus caminos, ¿verdad? Para que cuando Él venga no corramos con esto de ser destruidos, eh, destruidos totalmente. Que el Señor nos bendiga.